tal? ¿Cómo les va? Bella, muy bella noche de sábado. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Es siempre una alegría recibir la transmisión de Gustavo, Valeria y todo el equipo que los acompaña. Sofía, Marina, Fernando. Acá estamos en una noche que por supuesto va a ser como siempre intensa. Ya está en nuestros estudios José Ignacio López, queridísimo colega que hizo historia con su paso por la vocería presidencial en la época del doctor Raúl Alfonsín. Vamos a hablar con muchas cosas con él que tienen que ver con la historia relacionada al presente. Y está también un destacadísimo politólogo, Lucas Romero, para sumarse al análisis de esta realidad tan dramática que hoy tiene la República Argentina, que hoy sufrimos los ciudadanos, los habitantes de la Argentina. Y en el final vamos a estar con Carolina Moroso, que está cubriendo la elección que mañana va a tener lugar en Paraguay. Mañana Paraguay elige presidente y Carolina nos va a estar dando no solamente la información, sino el contexto en el cual esto va a ocurrir. Esta es la propuesta que tenemos para todos ustedes en este sábado aquí en El Corresponsal, programa que comienza, como siempre, con la reflexión editorial del día de la fecha. Muy bien, ha sido una semana dramática, como tantas otras semanas que hemos tenido en la República Argentina, y seguramente preludio de otras que seguiremos teniendo. El tema de la disparada del dólar no hace más que reflejar el verdadero drama de la Argentina, porque obviamente el problema no es para la gente el poder o no comprar el dólar blue. El problema para la gente está dado por el impacto que eso tiene en los productos de todos los días, el pan, la leche, los huevos, la manteca. Esto que realmente complica la vida de la gente, esta es la consecuencia de esto que pasa con el blue. Y obviamente esto está demostrando la fragilidad política de un gobierno sin rumbo, pero sin rumbo desde hace mucho tiempo. El único rumbo que ha tenido el gobierno desde casi el comienzo es el rumbo de iceberg, el Titanic en busca de su iceberg, que por supuesto ya chocó, porque esto lo vemos todos los días, claramente. En este marco, con un presidente que entregó el poder, lo entregó cuando se bajó de las PASO por imposición, no por decisión propia, sino por imposición de Cristina Fernández de Kirchner, el poder ha pasado claramente a Sergio Massa, que es Cristina Fernández de Kirchner. Y claramente hay un presidente que casi tiene la condición de presidente saliente, que es Alberto Fernández, que para el kirchnerismo no existe más. Y esto se vio claramente en lo que ocurrió el jueves en el Teatro Argentino de La Plata. Y ese elemento de centralidad que tuvo ese acto pobre, basado en esa así llamada clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner. Llamar eso clase magistral es realmente una exageración, ¿no? Absoluta como la tiene el kirchnerismo. Es la larga perorata de Cristina y la expectativa por ver qué es lo que ella hace, si está de buen humor, si está de mal humor, si anuncia su candidatura, si no, marca la centralidad de Cristina y por supuesto la periferia de Alberto Fernández, en un momento dificilísimo, como producto del fracaso también de Sergio Massa, un vendedor de humo de aquellos, como los tiene este gobierno abundantemente. Pero quiero centrarme en lo que fue el acto de Cristina Fernández de Kirchner, que le dio a ella esa centralidad mediática, política desde el punto de vista de la rosca, de la tranza, no de la gestión, porque Cristina es parte de este fracaso.
a pesar que ella quiere centrarse como algo ajeno. Pero obviamente ese acto de Cristina marca la problemática de la Argentina, explica el fracaso de este gobierno y prenuncia el fracaso de lo que vendrá si se diera la situación. Hoy no es la que marcan las encuestas, pero nadie puede cerrar nada de que el kirchnerismo ganara las elecciones. Escuchar a Cristina significa escuchar a alguien con un poder de fantasía enorme, de fantasía reflejado en esa actitud de no hacerse cargo de nada. Cristina habló el jueves pasado como si ella fuera una comentarista, como nosotros, de la realidad del gobierno, sin asumir absolutamente nada. Y por supuesto, con un conjunto de falacias que Cristina intenta disfrazar de realidades. Y el problema no son las falacias que dice Cristina. Si eso fuera todo, uno dice, bueno, dice falacias y después actúa con otro criterio. El problema es que sus falacias constituyen la base de su accionar en cuanto a lo que ella pretende que se haga, que obviamente explica el fracaso. Porque pensar que el fracaso de Alberto Fernández es explicar una irrealidad. Pero además, lo que muestra permanentemente Cristina Fernández de Kirchner, y esto también tiene proyección hacia el futuro, y tiene que ver con el fracaso del kirchnerismo, es su contradicción y, por supuesto, la mentira. Quiero compartir, usted sabe que uno de los blancos de esta exposición de Cristina fue el tema de la convertibilidad. Y por supuesto en el centro estuvo Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad. Quiero que me acompañen a ver y escuchar este fragmento de Cristina hace ya 20 años, ¿no es cierto? Pero es la misma Cristina, ¿no? Cuando hablaba de Domingo Cavallo y lo hacía en estos términos. Por favor. ¿Qué fue el menemismo? El menemismo fue, en cierta manera, una articulación o una alianza de lo que representaba política y socialmente el peronismo, o sea, las mayorías nacionales, con un paradigma o un representante como Cavallo, que yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido que ha tenido, que ha delegado el CAN Capital aquí en Argentina, una suerte de alianza que se simbolizaba en eso. El problema es que se le dejó a Cavallo el gobierno y la administración y Menem se dedicó a jugar al golf y a hacer negocios. Este es el drama, pero esto no es culpa de Cavallo. Lo escucharon y lo vieron, ¿no? Porque si uno lo cuenta, parece irrealidad, ¿no? Dijo Cristina, Cavallo fue el cuadro más lúcido que dio la capital federal en los últimos años. El jueves habló peste de él, pero es Cristina. Es Cristina y el resto. Porque verlo ahí a Nicolás Trota, inaugurar el acto, después de lo que Cristina dijo de Trota, que fue uno de los primeros echados, verla a Tolosa Paz, que fue una de las funcionarias que no funcionan, aludida por Cristina Fernández de Kirchner, habla de este cualquier cosa que hoy se ve ahí adentro. El problema que sigue de lo que expresó y dijo Cristina Fernández de Kirchner es su visión de lo que debería ser un futuro gobierno. Y ahí está el problema. Porque, por supuesto, es alguien que, como no se hace cargo de ninguno de los errores cometidos por este gobierno, así como también por los de ella y Néstor Kirchner, lo que proyectan hacia futuro es claramente el fracaso. Ahora, hay un tema para tenerlo muy en cuenta, sobre todo a futuro, si es que la oposición ganara la elección. Un dato que quiero marcar antes de decir esto, no es casual que Cristina haya apuntado contra Javier Milei.
hay un interés muy manifiesto del kirchnerismo en el crecimiento de Milei, porque si Milei crece, le da al kirchnerismo posibilidades. Vamos a estar hablando con Lucas Romero de eso. Y no es casual, hay un dato que, por supuesto, para usted que está viendo cómo sobrevive al día de mañana, esas son, entre comillas, sutilezas que no tienen ningún significado. Para el análisis político hay un tema que marca esa intención de darle a Milei protagonismo, que es la decisión que ha tomado Axel Kicillof de no desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hace esto Kicillof? Kicillof hoy, si se votara hoy, estaría ganando las elecciones en la provincia de Buenos Aires a gobernador. Así como el Frente de Todos estaría perdiendo a nivel nacional. Porque Kicillof se ilusiona con el arrastre de Milei para quitarle votos a Juntos por el Cambio y ganar la elección. Esta es la realidad. Una realidad que proyectada a futuro marca un problema para la oposición si ganare la elección. Porque con el kirchnerismo es imposible dialogar, por lo menos con el kirchnerismo cristinista. Es imposible dialogar, porque su visión es tan alejada de la realidad que por supuesto usted no puede tomar ninguna base seria para gobernar. Y porque además, si fueran oposición, la intención del kirchnerismo será que el gobierno que viniere fracase. Algo que el peronismo ya ha hecho. José Ignacio López acá ha sido testigo de eso. Es decir, el peronismo se especializa en empujar a la oposición al abismo, así le cuesta al país lo que le cueste. Esto es algo muy importante que los opositores deben tener en cuenta, porque va a ser fundamental si es que son gobierno. Lo digo porque a la luz de las peleas que tienen los opositores parece que también viven en lo que hoy se llama Narnia, ¿no es cierto? Absolutamente alejados de la exigencia y de la dificultad que va a representar para ellos el gobierno. Quiero concluir con esto para que además tengamos noción de estas cosas. Hoy el país, desde el punto de vista de lo que son las variables económicas, la situación socioeconómica y demás, es un país que está estallado. Conseguir precios es dificilísimo. Hay gente que hoy no vende cosas porque no sabe lo que va a valer. Sin embargo, la calle está tranquila. Solamente manifiestan los piqueteros. Con lo que eso representa al gobierno no le preocupa. La CGT no hace paros. La CGT no moviliza. Ninguna estructura política del país pide el juicio político del presidente de la República. Cosa que hizo el peronismo cuando fue oposición. Porque claramente, ¿no es cierto?, con De la Rúa la situación no había llegado a esta gravedad. Y no dudaron en organizar saqueos, los varones, varios intendentes del conurbano, y de empujarlo al abismo. Lo mismo hicieron con Alfonsín. Digo, ese es el peronismo. ¿No? Hoy usted no escucha a ningún dirigente sindical, ni Daer, ni Acuña, ni nada, hacen un llamamiento a los acuerdos en los cuales ellos no creen, pero nadie levanta la voz de nada. Si gobernara un opositor, harían estallar el país. Y eso también habla de su inmoralidad. Eso también tienen que tenerlo en cuenta los opositores, si es que demuestran estar preparados para la dificilísima tarea de gobernar el país catastrófico que dejarán las fantasías de Cristina Fernández de Kirchner y su secuaz principal, Sergio Massa. Ignacio López, el vocero presidencial.
¿Qué está pasando en este momento? Hay una suerte de impasse en la ceremonia del protocolo. Bueno, hay una suerte de impasse que está determinada fundamentalmente por la enorme cantidad de público que hay dentro del Salón Blanco, en el Salón Norte, del Salón Sur, en todo lo que está cerca del Salón Blanco. De todas maneras, ya en el estrado del Salón Blanco están ubicados los secretarios de Estado que van a prestar juramento. Llegarán en algunos momentos más los ministros y luego el presidente de la Nación, que va a tomar primero el juramento a los ministros, a los 8 ministros que componen su gabinete y a los secretarios de Estado. Esta es la ceremonia que se va a cumplir en el Salón Blanco en algunos minutos más. Ha habido una pequeña variación en lo que... Muy bien, José Ignacio López. José Ignacio López fue el mejor vocero presidencial que tuvo la Argentina, no solamente desde el comienzo de la democracia, la recuperación de la democracia. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás viviendo este presente? ¿Te trae esa reminiscencia de aquello que pasó hace ya más de 30 años? Mira, la verdad que no, Nelson. A mí lo que me trae, yo tuve el privilegio, sí, inolvidable, del orgullo que tengo de haber sido el vocero del presidente Alfonsín. Pude expresarlo y decirlo en el final de su vida, cuando la familia me pidió que yo fuera el que comunicara su muerte, y a mí me permitió despedirme de él y de ese cargo, muchos años después de haberlo cumplido, para dar testimonio de que había muerto como había vivido, que había muerto en la fe en la que lo educó su madre. Y después de eso, es decir, antes de ese 2009, yo había tenido también otro privilegio, entre comillas, que es el de haber presenciado y haber hecho lo que pude desde mi modesto punto de actuación pública, que es lo que permitió constituir un espacio de encuentro y de reflexión en el 2001-2002. Exactamente. Y al hacer esta mención, no puedo dejar de mencionarlo a Carmelo Angulo. Claro, claro. Porque Carmelo Angulo, representante de Naciones Unidas en la Argentina, fue mucho más allá de lo que podía. Yo lo acompañé en esa tarea y conseguimos finalmente que un guiño, porque no fue más que eso, que un guiño del jefe de gabinete nos permitiera crear utilizando mucha ambigüedad como la que se requería en ese momento, porque la Iglesia, que quería prestar su colaboración, no quería ser la convocante, y entiendo que así fuera, pero lo cierto es que finalmente pudimos, aunque llegamos tarde, constituir ese espacio de diálogo que lo armamos el 19 de diciembre en Cáritas, que fue clave, que terminó en medio de los saqueos y lo demás que recordabas vos, en una reunión en la que estuvieron todos. Hoy sería difícil repetir eso. Y lo que yo digo es esto, es decir, porque somos todos los mismos dirigentes. Sí. Somos todos los mismos dirigentes y a mí me parece casi increíble, pero realmente tengo que ceder ante la realidad de los hechos, de que toda la dirigencia, toda, la política por supuesto, pero toda la dirigencia, la empresarial, la sindical, la periodística, todos los que tenemos alguna cuota de responsabilidad. Yo no le estoy asignando responsabilidades al ciudadano común, al que está sufriendo particularmente todas estas consecuencias, pero sí a los que tenemos condiciones responsables, yo me incluyo, de que hayamos pasado semejante experiencia de disolución social en vano, porque a los pocos meses se nos fue el miedo. Felizmente se pudo mantener la institucionalidad. Y eso fue gracias a una coincidencia, a un trabajo político de dos líderes, de dos representantes, de dos dirigentes políticos que tuvieron
tuvieron la estatura para esa situación. Ahora, uno Duhalde y otro Alfonsín. Correcto. Ahora, José Ignacio, en este marco, y por eso siempre es válido tu recuerdo, porque demuestra que hay claramente lo cíclico de la Argentina, ¿no? Así es. Tuvimos aquel 2001, y el 89 también fue muy difícil. Muy difícil. Fue increíblemente difícil, ¿no es cierto? También. Porque vos siempre has sido muy cuidadoso, pero está claro que el peronismo terminó de empujarlo al gobierno de Alfonsín. Sí, yo lo recuerdo bien, y recuerdo bien esos días. Recuerdo que el presidente de la Nación, el 23 de mayo, ofreció hacer un gobierno de crisis después de haber ofrecido ponerle término a su mandato, adelantar la entrega del poder. Hubo unas reuniones que se hicieron y a las que no se llegó a ningún acuerdo, y el presidente ese 23 de mayo hizo un discurso en el que dijo que él había ofrecido ese adelantar y que había superado, incluso había tenido dudas de que fuera vanidad personal el afirmarse en continuar la presidencia después del resultado electoral, y dijo exactamente que él creía, a pesar de que no se había aceptado eso, que él estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de un gobierno de crisis. Pero que ese gobierno de crisis necesitaba, ya que no se había aceptado participar, no se había llegado a un acuerdo para llevarlo adelante, de todas maneras necesitaba la coincidencia, no la entrega de la responsabilidad, sino la participación, porque los acontecimientos económicos que habían devenido del resultado electoral, de la situación política, no permitían, sino trabajar unos meses de común acuerdo con lo que había que hacer. Tampoco... Menem no quiso. Menem no quiso, es decir, allí vino la gestión de esos meses, de esos días, ¿no? Meses de Jesús Rodríguez, y el 13 de junio el presidente anunció que resignaba. Yo quiero marcar esto, y por eso ahora lo vengo a parar a Lucas Romero, por eso este pedazo de la historia, porque es muy importante para ver cuál es esta responsabilidad del peronismo en un momento en el cual el gobierno, sin memoria, ¿no es cierto?, acusa a la oposición de querer eyectarlo, cosa que hasta el momento no se ha visto nada similar a aquello que pasó, que efectivamente la actitud de Menem electo y del peronismo en aquel momento lo terminó de precipitar el final de Alfonsín, ¿no es cierto? Sí. Estos son hechos de la historia. Lucas Romero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo andas? Buenas noches. Hoy este momento, digamos, en el contexto de esto que estamos marcando, de esto historia, ¿no es cierto?, de lo que está marcando José Ignacio López y demás, ¿no? Una de las cosas que surge es la necesidad de un acuerdo. ¿A vos lo ves como factible? ¿Te sorprende que no haya esa posibilidad hoy? Sí, yo creo que estamos el proceso político está ocurriendo en un contexto de polarización afectiva. Esto significa que a la distancia ideológica de ideas entre los actores políticos aparece la impugnación moral del otro, ¿no? Hay un distanciamiento emocional, y creo que hemos desarrollado inconvenientemente para la Argentina una suerte de intolerancia social al diálogo también. La sociedad no quiere que los actores dialoguen, y esto obtura la posibilidad de que se pueda producir. Hoy el sistema no está pudiendo cubrir posiciones del sistema. Tenemos un cargo del máximo tribunal del Poder Judicial sin cubrir porque no nos podemos poner de acuerdo en un nombre. Tenemos un procurador general interino. Tenemos al defensor del pueblo de la nación sin designar hace más de 12 años. Entonces, creo que me parece que la clase política tiene responsabilidad en el hecho de que hoy no se pueda dialogar, pero lamentablemente también la sociedad ha desarrollado una suerte de intolerancia a ver a los actores dialogar, y eso no ayuda, ¿no? Ahora, qué involución, ¿no es cierto, José Ignacio? Claro, por eso digo yo que la dirigencia en aquel momento, después finalmente ha demostrado, habiendo pasado en vano aquello, estar hoy en esa situación más agravada. Por eso digo, no está la dirigencia, lo que está señalando Romero, no está la dirigencia a la altura, porque la dirigencia no es el que mide las encuestas para saber lo que le gusta a la gente hacer. El dirigente tiene otra responsabilidad, no la de solamente mirar las encuestas para ver cómo le va. Entonces, yo sobre la base de la experiencia de los años aquellos y de los años del 2001-2002, yo lo que digo es que hoy
cada uno de los que tenemos responsabilidad dirigencial, cada uno, ni hablar de la política, ¿no? Porque hoy estamos celebrando los 40 años de funcionamiento de la democracia, de funcionamiento de la democracia en estos 40 años que son un periodo histórico, porque como lo dijo Alfonsín justamente en ese discurso donde resignó y al llegar a Chascomús un rato después, es decir, cuando entregó el poder el 8 de julio, que se habían sentado las bases para lo que él había predicado durante el tiempo. Y hoy estamos festejando los 40 años porque aquella base estuvo firme y porque se sobrellevaron estos 40 años con una cantidad de deudas y de rémoras que las marcó el presidente Alfonsín en el último discurso que pronunció en la Casa de Gobierno, cuando inauguraron su busto. Él ese día, se cumplían entonces 25 años, hace 15 años atrás. Esa descripción hoy se puede repetir ahondada. Las rémoras y las deudas son peores. El nivel de la pobreza, el escándalo de la pobreza, la situación social es peor. Y hoy, entonces él, sobre esa base, viendo él nos llamó a los argentinos y por eso yo insisto en que ese, junto con su conducta y su vida, son su legado. Ese día nos invitó a recuperar la posibilidad del encuentro, a poder recuperarnos la confianza, a poder llevar adelante aquello que llevamos adelante y que fue el motivo de la alegría de hace 40 años, porque esa fue una fiesta de todos. Entonces nos podíamos juntar, no importaba lo que pensara el otro. Entonces, esa intolerancia social que, según la investigación de los encuestadores, hoy está a la vista, los dirigentes no se pueden subir a eso. Yo creo que nosotros tampoco. Es muy posible que dé rating la grieta. Es muy posible que dé rating, pero yo creo que no hay que lucrar con la grieta. Pero por supuesto es un hecho dramático de la Argentina. Ahora, Lucas, en este contexto que vos marcás, hay expresiones que surgen muy claramente generando una atracción de los decepcionados del sistema. Uno de ellos es Milei. ¿Tu interpretación cuál es? Bueno, hay una pregunta interesante para hacerse sobre Milei. Claramente es un protagonista, ¿no? Digamos, podíamos hablar de un candidato testimonial hace tiempo atrás. Ya hoy es un protagonista. Los niveles de apoyo que está recogiendo en las encuestas lo transforman en un protagonista. Ahora, la pregunta para hacerse allí es, ¿a Milei se le explica, digamos, a través de la figura de Milei o a través del contexto que rodea a Milei? Porque da la sensación que claramente el contexto es lo que explica, digamos, un apoyo hacia una figura que no solo ha sido emergente reciente en la escena política, hace poco menos de 2 años sacó 17% en la Ciudad de Buenos Aires, sino un dirigente que no tiene ningún tipo de estructura, ninguna organización detrás, ningún tipo de apoyo. Es decir, da la sensación de que hoy Milei es más un botón de protesta de la gente, digamos, una expresión de la gente de confianza hacia una propuesta política que le puede garantizar una solución, ¿no? Lo interesante también es preguntarse si esa expresión de protesta va a persistir en el acto de votación o si en algún momento estas inseguridades que conlleva Milei como propuesta política, sobre todo en términos de gobernabilidad, no lleva a la gente a, bueno, reflexionar sobre hacia dónde va a destinar su apoyo electoral, ¿no? Ahora, es importante y por eso lo mencioné, porque Milei viene siendo crítico de todo. Fue muy crítico de Alfonsín, Milei, últimamente, y está ejerciendo una atracción en quienes están desencantados con esta famosa democracia. La democracia no tiene culpa, ¿no? Por aquella frase, se come, se educa y demás, que es muy fuerte, ¿no? Claro, esas son parte de las rémoras que el propio Alfonsín señaló y que para superarlas marcó eso, marcó la necesidad de aceptar que la política es conflicto, dificultad, discusión, empeño. Pero yo lo que digo, Nelson, yo tengo la impresión siguiente, vos esto me lo has escuchado mucho en el momento del 2001 y después, y yo insisto en esta. Es muy difícil, no hay ninguna posibilidad de que logremos un consenso sobre el pasado,
Nosotros nos seguimos peleando Sí, por sí. Rosas, por Sí, todo, por totalmente. todo. Del presente, en este clima que tan bien describe Romero, tampoco se puede haber. Así es. Aquí está claro que lo que tenemos que hacer es un consenso sobre el futuro. Ahora, y José Ignacio... Disculpame, Sí. pero el consenso sobre el futuro no se puede conseguir en este clima. Ahora, en este ambiente es absolutamente Sin duda. imposible. Quiero hacerte esta pregunta por tu vivencia Sí. en el poder, ¿no es cierto? Y con la honestidad que lo hiciste y por eso nos interesaba como testimonio, ¿no? Y yo lo decía en el editorial, ¿no? Hoy vemos lo que estamos viviendo, ¿no? Uno se recuerda de lo que le pasó en el final del gobierno de Alfonsín, había paros, esto, aquello Sí. y demás. Hoy gobierna el peronismo y no lo hay. Porque entonces la pregunta que surge es con el peronismo empoderado en el poder, empoderado en la oposición. ¿Se puede gobernar? Yo creo que comparar el final del gobierno de Alfonsín con esta situación me parece que es una comparación que hay ajustada a los hechos y a las circunstancias. Por eso yo te insistía en que estamos hablando del gobierno que pudo poner las bases para estos 40 años. Entonces, ese final no nos puede hacer nublarla. No. Ese era el final de un gobierno auténticamente de transición que había afrontado todos los problemas que se pueden venir, no solo los económicos, había que sentar las bases para que esto no se pudiera construir sobre la impunidad, se hizo el juicio a la Junta, se estabilizó, se hicieron muchas cosas y con la economía se fracasó, ciertamente. Como se siguió fracasando, tenemos muchos años de decadencia. Yo lo que digo que las dirigencias que llevamos años como para haber vivido todas esas experiencias. Y las nuevas, las que vinieron después, atrás de nosotros. Yo creo que todos tenemos una cuota parte en esta situación. No hay los que tenemos responsabilidades dirigenciales. Tenemos cuota parte en esta situación. Entonces, cada uno tiene algo para cambiar. A mí lo de mirar para atrás. Yo de mirar para atrás solamente para recoger proyectiles, para rejarle al otro. No me parece. Yo quiero mirar para atrás para construir. Porque así venimos hace muchos años. Y si seguimos haciendo lo mismo, nos va a pasar lo mismo. Tenés toda la razón. El problema es que se sigue haciendo lo mismo. Claro. Es decir, esto es lo entonces, ¿quién empieza a cambiar? Totalmente. Y bueno, entonces estamos en esa pelea. Ese es el problema. Ahora, Lucas... tenemos un ejemplo. A mí me conmueve lo de Esteban Bullrich. Por supuesto. Me conmueve lo de Esteban Bullrich. Esteban Bullrich está llamando a un pacto, a un acuerdo en San Nicolás. Él desde su lecho. Totalmente. Pero fíjate vos lo poco ahí tiene que haber unos cuantos así. Esto es lo que yo digo, que no hay una dirigencia para el momento. Lucas, vos esto como, digamos, porque está claro que así como se está, gane quien ganare, imposible cambiar esta realidad, ¿no es cierto? Sí, déjame rescatar algo que dice José Ignacio que es muy importante, ¿no? Porque los dirigentes políticos no pueden ir detrás de las pasiones de la gente, tienen que conducir las pasiones. Y creo que es un momento, el de Argentina, que requiere que la dirigencia política conduzca esas pasiones en un contexto de mucho enojo. Es cierto, la dificultad está porque el enojo de la gente es con la clase política, parte de eso expresa Milei, pero, digamos, necesitamos que el sistema funcione. Y yo ahí diría, es cierto que es importante saber quién va a ser el presidente el 10 de diciembre. Me parece, Nelson, que en este contexto aún es más importante también saber en qué condiciones va a gobernar ese presidente. ¿Cuál va a ser la configuración política que vamos a construir todos los argentinos en el proceso electoral para darle al sistema no solo legitimidad electoral, sino condiciones políticas para enfrentar los desafíos que hay que enfrentar? Porque en última instancia, digamos, se va a requerir diálogo, pero también se va a requerir, digamos, fortaleza política. Déjame rescatar además otro punto, porque, digamos, podemos hablar mal de la dirigencia política, también podemos hablar bien, incluso en esta historia reciente de la Argentina, que es el gesto que tuvo la oposición en acompañar a este gobierno en la sanción del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Porque en ese momento hubo un gesto de responsabilidad de la dirigencia opositora, de acompañar, incluso sectores del oficialismo no acompañaron al propio presidente, y durante los 6 meses posteriores a la sanción de ese proyecto, esos mismos sectores del oficialismo esmerilaron
al ministro de Economía que tenía que ejecutar ese programa económico. Entonces, la responsabilidad es de la oposición, pero también hay responsabilidad que podemos demandar del propio oficialismo. Porque claramente esto es una coalición que cuando uno la analiza, digamos, y ve los vicios de origen, es una coalición que se formó para ganar la elección, no para gobernar. Y ahí hay un gesto, digamos, muy discutible de responsabilidad de esa dirigencia de no haberse puesto de acuerdo y haber terminado discutiendo el rumbo durante la gestión de gobierno, produciendo lo que vos señalabas en tu editorial, la falta de rumbo permanente que hemos visto de esta coalición del Frente de Todos, ¿no? José Ignacio, sí, la última para vos, porque obviamente, insisto, repito esto, ¿no? La valoración de José Ignacio López es un demócrata fenomenal. ¿Te sorprende lo que está pasando? Me duele más de... ¿Te duele? Me duele, me entristece. Me entristece que no seamos capaces de... Porque todos tenemos la sensación del fracaso. Me parece que nos falta la compunción, es decir, el sentirlo sinceramente y que nos lleve a cambiar, a hacer el tic de cada uno en su nivel de dirigente sabe en qué cosas se equivocó o en qué cosas no se dio cuando debía ceder. Yo esta crisis no comparo el momento con aquel, ni tampoco con el 2001, no sé si los que saben de economía, yo no sé nada, si se puede comparar o no, porque ahora el Producto Bruto, no sé. Yo lo sé que es la misma crisis dirigencial, la misma crisis de representatividad y sobre todo la misma crisis moral. Es la misma. Entonces, tenemos que sentir el fracaso en cada uno, sentir que este no es el país que queremos y cómo no vamos a poder hacer un gesto, cómo nos va a ganar el enojo. Yo creo que la verdad, la manera de celebrar estos 40 años es esa, es hacer un esfuerzo entre todos para recuperar aquel clima. Vos lo viviste, yo lo viví, muchos lo vivimos en aquel clima de aquel 82, incluso antes, ¿no? 81, 82, 83, incluyendo los días dolorosos de la Guerra de Malvinas. Pero después, todo ese 83 y los primeros meses, yo creo que recuperemos esa posibilidad de tenernos confianza a los argentinos. José Ignacio, te agradezco muchísimo. Y como siempre hago, quiero subrayar lo que fue tu conducta, no solamente como portavoz del presidente Alfonsín, sino la honestidad con la cual ocupaste aquel cargo público que enalteciste como ningún otro de tus sucesores logró. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Nelson. Gracias a todos. José Ignacio López, un demócrata y un republicano cabal. Me voy al Paraguay, está ahí Asunción. En Asunción está Carolina Moroso, que cubre la elección mañana en Paraguay. Carolina, ¿cómo estás? Bella noche. Bella noche, Nelson, y estamos en Asunción, en la antesala de una elección muy pero muy importante para muchas personas aquí, tanto para el sector empresarial como para el ciudadano de a pie, que en muchos casos pide finalmente que Paraguay dé ese salto al desarrollo. A ver, vamos a dar un poquito el panorama. Hay varios candidatos, pero la contienda parece estar centrada principalmente en dos alternativas, ¿no? O al menos son quienes los sondeos proyectan como los que se van a disputar el voto a voto. Recordemos que aquí es escenario de primera vuelta, se define en la primera vuelta. El que saca un voto más que el otro se queda con la presidencia. También se definen cargos legislativos y gobernadores. Te decía que las alternativas son Santiago Peña por el Partido Colorado, un partido que en 76 años solo ha roto con su hegemonía una vez en estos 76 años de historia. Eso también ha producido un desgaste con una figura principalmente
cuestionada, que es Horacio Cartes, más allá de los distintos focos de cuestionamiento que tiene el Partido Colorado. Y por otro lado, el candidato de la disidencia, de la oposición, que es Efraín Alegre, con lo que se conoce aquí como la concertación. Un espacio que reúne a diferentes espacios de centroizquierda y de centroderecha. Algunas cosas no se discuten. La inflación se tiene que mantener en un dígito. Las inversiones hacen a la buena salud de la economía de este país y tiene que seguir brindando un clima amigable con las nuevas inversiones y atrayendo y apuntalando al sector privado, pero claro, este país tiene enormes deudas en materia social, en materia de acceso a lo más básico, principalmente educación, salud, y te sumo, Nelson, el capítulo de la infraestructura, ¿no? No, por supuesto, esta es una gran deuda. Con esta paradoja que vos estás viviendo ahí, en estas horas en las cuales se está llevando adelante esta cobertura tan intensa y fantástica como siempre, Carolina, que es la presencia de argentinos, aquellos que tienen, obviamente, un poder económico determinado para ir a vivir en una sociedad que tiene este marco que vos decís, ¿no? La desigualdad por un lado, pero la estabilidad que permite para aquel que puede disponer de medios, una vida absolutamente diferente y más previsible que la que tenemos en la Argentina. Esto para los ciudadanos argentinos que son tendencia allí en cuanto a radicación, ¿no? Mira, vos dijiste la palabra que yo más escuché en poco más de 24 horas. Previsibilidad. Aquí se proyecta. Principalmente por varias cuestiones. Primero, te doy el dato definitivo, al menos para los argentinos. Variación interanual en términos de inflación, 6,4%, teniendo en cuenta los datos de marzo. La proyección para 2023 ronda el 4,5, 4,7% y un guarismo muy similar en términos de proyección de crecimiento, por supuesto para la mirada más optimista, porque tuvieron un 2022 complicado en este sentido para los números que venían viendo. Pero además, Nelson, algunos factores que inciden. Un país donde las personas tienen acceso a crédito, y no solamente hablando de grandes empresarios. Hoy hablábamos con Luis, un almacenero que me decía, mi negocio funciona apuntalado por el crédito. Compro mercadería, vendo, logro expandirme. Él, por ejemplo, aboga porque se inaugura un capítulo de cambio para oxigenar la política, pero también asume que esta buena salud en términos macroeconómicos, que tiene que derramar más para distintos sectores de la sociedad, le permite, entre otras cosas, acceder al crédito, y este es un factor realmente muy, pero muy importante. Ni que hablar de las bajas barreras. Por ejemplo, un empresario me contaba hoy, en 72 horas pude armar la sociedad para formar una de mis empresas, ¿no? Con procesos realmente mucho más aceitados y menos burocráticos de lo que probablemente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Impresionante. Carolina, la última, sea cual fue el resultado del ganador, ¿se espera mucha diferencia de uno hacia el otro? Un ganador cerrado en cuanto a los números. Mirá, se barajan todas las posibilidades aquí y te diría que si hay algo que me llama la atención, cubrí, varias elecciones en América Latina en estos años y hay, de manera generalizada, mucho escepticismo con respecto a las encuestas. Nelson, en el caso paraguayo el escepticismo es total. Ningún colega se aventura a decirte este va a ser el resultado. Lo que sí muchos esperan es un escenario reñido, aunque hay algunos sondeos que le dan una ventaja más amplia a Santiago Peña, ¿no? El candidato de la continuidad, el candidato por el Partido Colorado. Nadie se aventura a arriesgar un resultado. Perfecto, Carolina, estaremos atentos a tu cobertura mañana minuto a minuto, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Bella noche. Perfecto. Le dejo esta pregunta a Lucas, porque por eso queríamos además compartir estos minutos también finales contigo en el contexto de Paraguay. ¿Qué significa Paraguay hoy como diferencia de la Argentina? Porque hay un país que logra este nivel de estabilidad y la Argentina no lo logra. Ya estamos con Lucas Romero, analista político, para entender un poco más la Argentina. Tarea difícil, Ya volvemos. Estamos con Lucas Romero. Dos preguntas finales, Lucas. Una de ellas tenía que ver, esto que representa Paraguay en cuanto a la estabilidad, que lo representa también la región, pero hoy surgen las elecciones. Qué increíble esta distancia con la Argentina, ¿no? Sí, y además lo interesante de que cuando uno ofrece estabilidad en las reglas de juego, uno, y sobre todo, tiene condiciones para ofrecer posibilidades de inversión, de crecimiento, de desarrollo. Creo que Paraguay está explotando eso, ¿no? Ha logrado estabilizar un conjunto de reglas de juego y está explotando su
recursos, los pocos recursos, porque no es un país con muchísimos recursos. Claro que no. Pero también interesante pensar que mañana pudiera darse, bueno, finalmente el primer triunfo oficialista, mirá, claro. después de una seguidilla de triunfos opositores, ¿no? Digamos, todas las elecciones presidenciales de la región han venido sistemáticamente ofreciendo triunfos opositores, ¿no? Pareciera ser Paraguay la excepción a esa regla. Veremos mañana si se confirma eso. ¿Cómo ves hoy a Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, digamos, si nos vamos 6, 7 meses atrás, Juntos por el Cambio era claramente la principal oferta opositora en términos competitivos. Estaba cerca hasta incluso de pensar en la posibilidad de ganar en primera vuelta. Ha venido perdiendo caudal electoral. Y yo creo que eso es consecuencia fundamentalmente de que las discusiones internas han afectado la reputación del espacio, ¿no? Me parece que eso ha afectado la posibilidad que Juntos por el Cambio tenga de, bueno, transmitirle al electorado que ahí hay un espacio consustanciado con determinada idea, con determinado programa, con determinada propuesta de ofrecerle a la gente soluciones a los problemas del país. Y eso es consecuencia también de que, bueno, los que protagonizaban ese proceso político electoral interno de Juntos por el Cambio se vieron con el triunfo casi garantizado, ¿no? Y eso los convenció de que el que ganaba la interna ganaba la externa. Me da la impresión que eso empezó a corregirse en estos últimos días, ¿no? Esta foto de unidad que conocimos la semana pasada puede empezar a dar cuenta de que, bueno, necesita Juntos por el Cambio empezar a construir, digamos, esa percepción de que allí hay un espacio que tienen claro lo que ofrece y lo que va a ofrecerle al electorado, porque si uno mira estructuralmente el proceso electoral, en lo que podemos verlo con estas dificultades que tenemos para verlo, con la confusión que hay en la oferta, con la falta que tiene la demanda de la información sobre la oferta, uno puede ver que en los trazos gruesos estamos en un proceso electoral que probablemente nos deposite en la alternancia política, ¿no? Y dentro de las dos opciones que hoy ofrece la oposición para alternar políticamente al oficialismo, está Juntos por el Cambio y está Milei. Y son dos propuestas en términos de lo que garantizan, en términos de condiciones de gobernabilidad muy distintas, ¿no? Y por eso yo ponía el foco en esto de, bueno, creo que va a ser también muy importante no solo saber quién puede ser el candidato a presidente ganador o el presidente efectivamente que triunfe en la elección, sino, bueno, qué condiciones políticas va a haber para enfrentar desafíos muy complejos que tiene la Argentina. Creo que si Juntos por el Cambio logra transmitir esa unidad de concepto que ha perdido con estas discusiones internas, me parece que puede tener un activo muy fuerte en relación a lo que ofrece Milei, que hoy ofrece una expresión de bronca en su diatriba hacia la clase política, pero ofrece muchas inseguridades y muchos interrogantes respecto de, bueno, ¿cómo haría Milei para plasmar esas ideas que él tiene, plasmar ese programa que él propone para salir de esta situación en los términos de implementación concretos, ¿no? En este marco, ¿no? La última, porque hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo imaginás al kirchnerismo en la oposición? Bueno, yo creo que, a ver, hay un dato que probablemente sea interesante remarcarlo, porque si el gobierno no saca más del 35% en una primera vuelta en la elección general del 22 de octubre, esa es un poco la referencia que tenemos en términos de las proyecciones que hacemos, muy probablemente el peronismo caiga por debajo de las 100 bancas de diputados en la Cámara Baja. No ocurrió nunca desde 1983 a la actualidad. Es decir, la situación del peronismo es una situación de mucha debilidad. Y se encamina a una elección adversa, digamos, anticipadamente cuando uno la visualiza, pero que pudiera ser un resultado en términos de lo que representa el peronismo, digamos, un resultado histórico. Con lo cual, digo, me parece que el peronismo probablemente ejerza un rol de oposición y de resistencia a muchas decisiones que se van a tener que tomar, pero me da la impresión que no vamos a tener al peronismo en condiciones de resistirse como se ha resistido en otras oportunidades a algunos impulsos reformistas para tratar de corregir algunos de los desequilibrios que hay que corregir en la Argentina. Va a ser un peronismo debilitado, y si Milei hace un buen desempeño, probablemente también allí tengas, Nelson, una representación parlamentaria de un sector liberal que probablemente esté permeable y predispuesto a discutir con un eventual oficialismo de Juntos por el Cambio, si es que Juntos por el Cambio termina imponiéndose, para encarar las reformas que hay que encarar, ¿no? Me parece que, digamos, la circunstancia que se vio en el 2015, si fuera el caso para Juntos por el Cambio repetir nuevamente, digamos, esas circunstancias, bueno, en el 2015 había 1/3 de la Cámara de Diputados, 1/5 de la Cámara de Senadores. Hoy eso no va a estar, las condiciones van a ser distintas.
Con lo cual, me parece que vamos a ver un peronismo un poco más limitado a la hora de ejercer algún tipo de resistencia o de oposición. Lucas Romero, como siempre, gracias por tu presencia y la lucidez de tu análisis. No, ¿sí? por favor, Nelson, un placer. Gracias. Muy bien, vamos que seguimos. Ya en el final, ya viene Gustavo Tubio y todo el equipo, los veo ahí para el noticiero. Un solo recuerdo para Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces. Su gobierno, señora vicepresidente, junto con el presidente saliente, que ha entregado el poder a Alberto Fernández, ha sido una verdadera fábrica de pobres. No lo olvide. Los espero el próximo sábado acá en TN, en El Corresponsal. Ella sigue el noticiero, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Bella noche.